Listo. ¿Cómo está, señorita Citlali? ¿Qué dice? Bien, ahí va. Muy bien. Pues usted nos va a Bueno, hablar. ¿Ahí me escuchan? sí, Muy bien. Vamos a hablar bueno, de un referente importantísimo en cuanto a psicología se refiere, que es Clark Lewis Hall, ¿cierto? sí, Muy bien. Adelante. bueno. Bueno, Clark nació en un pequeño poblado de Nueva York en 1884 y murió en 1952. Fue un reconocido psicólogo americano. Destacó por ser el presidente de la Asociación Americana de Psicología en los años de 1935 y 1936. Ujú. Eh, bueno, él a los 17 años comenzó a trabajar como profesor en una pequeña escuela. Después, quiso continuar sus estudios e ingresó Ujú. a un instituto y posteriormente a la Universidad de Alma, Michigan, donde fue, después que egresó de ahí, eh, fue aprendiz de ingeniero de minas, pero poco después contrajo la poliomielitis y durante su periodo de recuperación él comenzó a leer algunos libros de psicología, entonces le empezó a interesar mucho. Bueno, dice que él se casó con Berta y junto a ella comenzaron a estudiar en la Universidad de Michigan, donde ellos se graduaron de psicólogos en 1913. Ujú. Trabajó algunos años como profesor en la Universidad de Wisconsin Ujú. y después trabajó en la Universidad de Yale, donde trabajó, bueno, hasta que murió. La siguiente. Ajá. Las algunas distinciones importantes que él fue, bueno, fue presidente de la Asociación Americana de Psicología y fue miembro de la Asociación Americana para el Desarrollo de las Ciencias, miembro de la Academia Nacional de la Ciencia, miembro de la Academia Americana de las Artes y de la Ciencia, y en 1945 recibió la medalla de Naren de la Sociedad de Psicología Experimental, de la cual también era miembro. Así es, muy bien. Un tipo fabuloso, ¿no? O sea, técnicamente toda su vida dedicada al Gracias. estudio. Tenía algunas obras muy importantes, Ujú. algunas obras importantes. En 1928 publicó Testing, Ujú. en 1933 Hypnosis and Suggestibility, en 1943 publicó su libro titulado Principles of Behavior. En 1951 publicó una revisión de sus teorías en Essentials of Behavior. En 1952 publicó A Behavior System. Y una de sus obras muy importantes, ¿no? Eh, sí, la teoría, bueno, sus teorías de Clark, bueno, él era como reconocido como conductista, mecanicista o neoconductista, Ajá. y se centraba él más en el hábito. Eh, Clark formula postulados donde sus variables participantes o variables son la interferencia que se hacen de los sucesos que ocurrían dentro del organismo de las personas y que tenía como dos elementos importantes, que era el estímulo y la respuesta. La Ujú. conducta es una cuestión de estímulo, bueno, el resultado del estímulo de la respuesta es la conducta. El objetivo de su trabajo era predecir las variables dependientes a partir de la participación de los independientes. Ajá. El, el aprendizaje depende de la continuidad de los estímulos y de la respuesta, cercanamente asociados al refuerzo. Bueno, sus teorías estaban basadas en, bueno, como predecesores se podría decir que él tomó, Ujú. era Charles Darwin, Pavlov, Watson y en especial de Thorndike. Eh, Noel, ambos están en lo de estímulo y respuesta, que eran los elementos del proceso de aprendizaje.
y que esto se refuerza, bueno, la conducta se reforzaba a través del mismo refuerzo, Ujú. que la respuesta se reforzaba por el refuerzo. Um, eh, Su teoría o modelo de aprendizaje básico o teoría de la motivación Ajá. estaba compuesta por 3 variables: las variables independientes, interventoras y dependientes. Muy bien. Las variables independientes son estímulos que inciden en el organismo. Encontré que decía que podría ser como la herencia, la edad, el sexo, drogas o estado de necesidad, y que Ujú. estas son observables y medibles. Muy bien. Algo bien importante Y hizo el las estado de variables, necesidad, ¿no? uh-huh, O sea, el estado de el estado necesidad de ya es una necesidad de predisposición la... física. Uh-huh. Muy bien. Las Sí, otras. y las variables las interventoras son los procesos que ocurren en el interior del organismo. No son observables en forma directa, pero pueden ser definidas operacionalmente. Bueno, en la otra diapositiva se ven las que son las variables interventoras. Y por último tiene las variables dependientes, que son las respuestas a las variables independientes, y como magnitud o duración particular. Ajá. Las variables interventoras es el impulso, la fuerza del hábito, el refuerzo y la inhibición. Ujú. En el impulso existe una necesidad cada vez que esta amenaza a la supervivencia actual o potencial del individuo o a la especie. La fuerza del hábito responde a una situación que conduce al refuerzo. El refuerzo, es el que crea un hábito, la asociación entre un estímulo y la respuesta. Y la inhibición, el impulso y la fuerza del hábito que llevan al organismo a responder a la inhibición, a que no lo haga. Bueno, según Hull, lo que pretenden son hábitos completos, es decir, unidades morales y no pequeñas conexiones particulares entre el estímulo y la respuesta. Sí, por Y su supuesto. objetivo fundamental de Clark Ujú. su objetivo fundamental de Clark era descomponer el vínculo entre el estímulo y la respuesta de una respuesta aprendida en una serie de variables intervinientes que mediaban la influencia casual del estímulo condicionado sobre la respuesta ejecutada. Ujú. Y que ya a Bueno, partir de esa influencia, ¿no? Ajá, exactamente. Y que, bueno, esta teoría es muy importante para la educación y el aprendizaje, porque dice que se asume que el comportamiento de los estudiantes, bueno, como se centra más que en el aprendizaje, es una respuesta de su ambiente pasado y presente, por lo que todo comportamiento es aprendido. Y con esta se pretendía que la respuesta del estudiante pues es ante un estímulo adecuado, y por lo que todos los estudiantes necesitan incentivos para aprender y cumplir con las obligaciones escolares. Bueno, eso es como en lo que le ayudó a la educación. Y que eso le daba pues una relación más fuerte entre el aprendizaje tradicional o visto o entendido de una manera tradicional y lo que en realidad él postulaba, sobre todo en esta parte en donde él intervenía o podía intervenir o se puede intervenir desde la parte de su teoría en el sistema de las variables intervinientes, que valga la expresión, pues obviamente van a mejorar o incluso acortar o a detener la influencia que tienen ciertas variables sobre otras, ¿cierto? Sí. Ok, muy bien, eso Pues es sí, genial. creo que ya es todo. Esa parte de la educación, como teoría de la educación, creo que creo que tiene que ver también con una manera distinta de percibir cómo es que el hombre aprende o el ser humano aprende. Sobre todo considerando
algo que, si bien es cierto, pues forma parte ineludible de esta relación entre nosotros que aprendemos y los procesos de enseñanza, tiene que ver con las variables, ¿no? Y estas partes que usted menciona, que son las que tienen que ver con la manera en la que intervienen, por ejemplo, los impulsos, el hábito, los refuerzos o la inhibición, y sobre todo el cómo nosotros nos vamos adecuando a determinados modelos. O sea, aun cuando el sistema o el modelo de aprendizaje nos exija algo, en realidad es en gran medida la manera en la que nosotros lo tomamos en función de nuestra experiencia. ¿A qué voy? Yo lo tomo como ejemplo en esto que estamos haciendo ahorita, ¿no? O sea, hay una necesidad, en este caso el impulso que nos lleva a hacer este proceso, pues es una necesidad porque vemos amenazada la supervivencia del semestre, por decirlo de alguna manera, ¿no? En este caso, la función que tiene el hábito nos va a conducir a un refuerzo porque esto es algo que tenemos que estar haciendo cotidianamente, pues para seguir generando el correr de la información. Y por otro lado, pues también está el refuerzo en función a la manera en la que se crea un hábito entre el estímulo y la respuesta y la manera en la que estas son asociadas. Ajá. Yo le pregunto, no, digo, más o menos, ¿cuánto tiempo usted tardó en generar esta presentación? Como unas 3 horas o más. Pensemos 4 horas. Ajá. Normalmente cuando estamos en la escuela, la clase llega a durar máximo 2 horas, 13 el día lunes, ¿cierto? Sí. Y aquí la relación entonces estaría en que sigue siendo el mismo tiempo o la misma manera en la que calculamos el tiempo, solo que ahora el aprendizaje ya está definido y diferenciado en función a lo que a usted le corresponde y lo que a mí me corresponde, ¿cierto? Sí. Y esto nos lleva entonces a entender que la fuerza del hábito, en este caso, con el que nosotros estamos generando, haciendo este tipo de ejercicios, tendrá que trabajarse o constantemente estarse llevando a cabo para que esto lleve siempre a un buen término con relación al tipo de tareas a las que estamos determinados a cumplir, ¿cierto? Sí. Pues muy bien. ¿Algo más que quiera usted agregar, señorita? No, pues nada más que como que dar la pauta para ver de una forma diferente el aprendizaje, porque entonces era como, decía que constante las letras entran, entonces Ujú. es como una forma diferente de ver el aprendizaje, porque ahora saben que necesitan un estímulo adecuado para tener una respuesta deseada respecto al aprendizaje. Correcto, y esto, digo, es a veces el ideal que buscamos, ¿no? No todos podemos aprender, pero no todos aprendemos al mismo ritmo. Y esto se debe en muchos casos porque no siempre tenemos las mismas variables que intervienen de una manera específica en nosotros. Como por ejemplo el gusto por alguna materia, que a veces puede ser por la materia en sí o por cómo me la enseñan o por quién me la enseña, y que depende en gran medida también de la manera en la que se van presentando estas variables en el continuo del tiempo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, señorita. Valoro mucho su esfuerzo y seguimos en contacto. Sí, gracias. Que esté muy bien. Sí, hasta luego. Hasta luego.